Vivimos en una era donde la información está en todas partes, pero por eso no significa que tengamos respuestas. A veces ocurre lo contrario. Cuanta más información circula, más difícil es distinguir qué es real. Y en ese terreno ambiguo nacen los misterios. Hoy vamos a analizar algunos de los datos más importantes de estos últimos tiempos. Por favor, presta mucha atención. El caso de Amy Scratch. Según los registros disponibles, Amy estudió en la Universidad de Alabama, en Huntsville, donde se graduó con una doble especialidad en química y biología. Junto a su padre, Richard Scratch, ex ingeniero de la NASA, especializado en física de plasmas, fundaron el Institute for Exotic Science, también conocido como Gravity Research Institute. En sus últimos años, distintas fuentes la vinculan con intereses relacionados con conceptos como la gravedad y la propulsión avanzada, aunque la información verificable sobre su trabajo es limitada. Afirmaba que ella y su equipo habían logrado avances reales en esta tecnología, basada en efectos electrogravitacionales y experimentos con alta tensión. También aseguró que los aliens, especialmente los llamados grises, no serían extraterrestres, sino humanos del futuro. Habló incluso de dos líneas del tiempo diferentes. Algunas versiones señalan que participó en iniciativas orientadas a explorar ideas científicas no convencionales, junto a su padre, descrito en ciertos medios como un ingeniero con experiencia en el ámbito aeroespacial. El 11 de junio de 2022, a los 34 años de edad, su muerte fue clasificada oficialmente como suicidio. Años después, el caso sigue generando interpretaciones diversas, en gran parte debido a la falta de información verificable. Richard Scratch ha rechazado públicamente las teorías conspirativas que vinculan la muerte de su hija con una supuesta investigación encubierta del gobierno. En declaraciones a New Nation afirmó que no había nada sospechoso en lo ocurrido. Los científicos también mueren, igual que otras personas. El caso que rompió el silencio fue el del mayor general retirado William Neal McCallum, de 68 años. William Neal McCallum fue un teniente general retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y una figura extremadamente importante dentro del desarrollo científico y militar estadounidense. Durante su carrera, dirigió el Air Force Research Laboratory, conocido como el AFRL, uno de los laboratorios militares más avanzados del mundo. Desde ahí se desarrollan investigaciones relacionadas con inteligencia artificial militar, sistemas espaciales, sensores avanzados, guerra electrónica, energía dirigida, armamento hipersónico y tecnologías de propulsión avanzada. Es una de las figuras de mayor rango militar en esta lista. Desapareció el 27 de febrero del 2026 en Albuquerque, Nuevo México, tras salir de su casa dejando atrás sus gafas de ver y su teléfono móvil. McCallum cuenta con una trayectoria de altísimo nivel. Supervisó financiamientos de proyectos espaciales de la Fuerza Aérea. Lideró investigaciones en la base de Kirtland y estuvo directamente conectado con la gestión de tecnologías avanzadas y la NASA. Hasta el momento no ha surgido ninguna evidencia creíble que respalde acusaciones de crimen y los reportes oficiales sostienen las versiones públicas existentes. Pero en las últimas semanas, el caso volvió a ganar atención, impulsando por discusiones en línea que intentan vincular su desaparición con una supuesta lista de científicos asociados a trabajos clasificados del gobierno. Y es aquí donde el patrón comienza a llamar la atención de miles de personas, porque según distintos reportes y teorías que circulan en Internet, existiría un patrón real de científicos, ingenieros y contratistas de alto nivel vinculados a programas nucleares, aeroespaciales y de defensa de los Estados Unidos que han desaparecido o fallecido en circunstancias sospechosas o misteriosas durante los últimos años. Eso, inevitablemente, conduce a nombres relacionados con la NASA, el Pentágono, los Álamos
Sandía, el AFRL, e incluso teorías relacionadas con el Área 51. Los casos están siendo investigados oficialmente por el FBI, la Casa Blanca y el Congreso. Steven García, contratista que supuestamente fabricaba cerca del 80% de los componentes no nucleares utilizados en armas atómicas estadounidenses, desapareció en agosto del año 2025. Desde Alburquerque, exactamente igual que otros casos que comenzarían a aparecer después, a pie y sin llevar absolutamente nada encima, sin teléfono, sin billetera y sin dejar rastro claro sobre hacia dónde se dirigía. Poco tiempo después comenzaron a circular también los nombres de Anthony Chávez y Melissa Casillas, ambos relacionados con los Álamos, considerando históricamente el corazón de la investigación nuclear de los Estados Unidos. Según distintas versiones, ambos corrieron una suerte similar, desapareciendo en circunstancias que rápidamente alimentaron teorías y especulaciones en internet. Pero la situación se agravó todavía más cuando comenzaron las muertes. Nuno Loureiro, uno de los mayores expertos mundiales en fusión nuclear y física de plasma, apareció muerto a tiros en su propia casa. Loureiro era considerado una de las mentes más brillantes dentro de la investigación energética avanzada y trabajaba en estudios relacionados con reconexión magnética, tormentas solares y reactores de fusión. De más está decir que para quienes siguen estos casos no se trataba de alguien vinculado a actividades criminales o ambientes extraños. Era un científico de altísimo nivel y una figura extremadamente respetada dentro de su campo. Poco después, comenzó a viralizarse también el nombre de Carl Grilmer, relacionado con programas de observación espacial como NEOWISE y NEOSurveyor, sistemas utilizados para rastrear asteroides cercanos a la Tierra y otros objetos espaciales. Falleció en la puerta de su casa en California. A ellos se le suman investigadores asociados al Jet Propulsion Laboratory y el famoso JPL de la NASA, como Michael David Hicks y Frank Maidwalt. Hicks trabajaba en investigación tecnológica e instrumentación espacial avanzada, mientras que Maidwalt desarrollaba sistemas criogénicos fundamentales para futuras misiones espaciales profundas. Algunas versiones incluso afirman que Maidwalt mantenía un fuerte interés en investigaciones relacionadas con posibles señales de vida extraterrestre. En medio de toda esta cadena de desapariciones y muertes, también apareció el caso de Jason Thomas, cuyo cuerpo habría sido encontrado flotando en un lago de Massachusetts en marzo de 2026, meses después de haber sido desaparecido. Y es justamente aquí donde muchas personas empiezan a ver algo más que simple coincidencias. Porque entre todos estos nombres, estamos hablando de científicos, ingenieros y contratistas vinculados a sectores extremadamente sensibles. Programas nucleares, laboratorios de defensa, investigación aeroespacial y tecnologías energéticas avanzadas y sistemas estratégicos del gobierno estadounidense. Y es en este punto donde las comparaciones comenzaron a ir todavía más lejos. Muchos empezaron a recordar operaciones reales llevadas a cabo contra científicos nucleares iraníes durante los últimos años. Operaciones escritas por analistas internacionales como auténticas acciones de espionaje quirúrgico, explosiones remotas, ataques selectivos, francotiradores e incluso sistemas automatizados utilizados para eliminar objetivos de alto valor estratégico. Gran parte de estas operaciones fueron atribuidas públicamente al Mossad israelí, en algunos casos con presunto apoyo logístico o de inteligencia internacional. Y justamente por eso comenzó a surgir una pregunta que para muchos resulta inquietante. Si operaciones de ese nivel realmente existen, si agencias de inteligencia ya demostraron capacidad para ejecutar acciones extremadamente precisas contra científicos estratégicos, entonces,
¿Qué estaría ocurriendo realmente detrás de esta nueva ola de desapariciones y muertes dentro de Estados Unidos? Ahí es donde el tema deja de parecer una simple serie de casos aislados y comienza para muchos a convertirse en un patrón difícil de ignorar, porque mientras más casos aparecían, más nombres salían a la luz. Dentro de todos los nombres que comenzaron a aparecer en esta historia, también surgió el de Mónica Ressa. Mónica Ressa fue relacionada con el sector de ingeniería aeroespacial y materiales avanzados. Diversos reportes la conectaron con entornos tecnológicos vinculados a contratistas de defensa y proyectos espaciales. Su especialidad habría estado orientada al desarrollo de materiales resistentes al calor extremo y estructuras utilizadas en sistemas de propulsión y vehículos aeroespaciales. En la industria espacial, este tipo de investigación es fundamental porque los motores de cohetes y sistemas de lanzamiento generan temperaturas y presiones enormes. Los ingenieros de materiales desarrollan compuestos capaces de soportar vibraciones, radiación y estrés térmico durante vuelos espaciales o pruebas experimentales. Su nombre comenzó a aparecer dentro de las listas virales relacionadas con científicos e ingenieros desaparecidos o fallecidos vinculados a tecnología estratégica. Hasta el momento, la información pública verificable sobre ella es limitada y no existe confirmación oficial de participación en programas secretos relacionados con antigravedad o tecnología extraterrestre. También apareció el nombre de Michael David Hicks. Michael David Hicks estuvo asociado al entorno de Jet Propulsion Laboratory, conocido mundialmente como el JPL, uno de los centros más importantes de la investigación espacial de la NASA. El JPL es responsable de numerosas misiones robóticas espaciales, sondas interplanetarias y sistemas tecnológicos avanzados, utilizados para explorar Marte, Júpiter y otras regiones del sistema solar. Hicks trabajaba en áreas relacionadas con integración tecnológica, sistemas electrónicos e instrumentación espacial. Esto implica conectar hardware, software y sistemas de comunicación complejos para garantizar que las misiones espaciales funcionen correctamente. Falleció en circunstancias no del todo esclarecidas. En medio de todas estas listas, también comenzó a mencionarse el caso de Brandon S. Watson. Brandon S. Watson fue un estudiante universitario estadounidense cuyo caso se volvió muy conocido debido a su misteriosa desaparición en 2008. No era científico ni ingeniero de alto rango, pero su nombre terminó mezclándose erróneamente en algunas listas virales debido a la naturaleza inquietante de su caso. La noche de su desaparición llamó a sus padres diciendo que su automóvil había quedado atascado cerca de una carretera rural. Mientras caminaba hablando por teléfono con su padre para intentar ubicarse, de repente dijo "oh shit" y la llamada se cortó. Después de eso, nunca volvió a ser encontrado. Oficialmente, las autoridades consideran que probablemente sufrió un accidente en una zona rural durante la noche. Aunque el caso sigue sin resolverse completamente, no existe evidencia pública que lo conecte con programas científicos, defensa, tecnología secreta o fenómenos extraterrestres. Y curiosamente, mientras estos casos ganaban atención, el gobierno decidió abrir algo que llevaba décadas cerrado. La reciente publicación de archivos clasificados sobre ovnis, ahora llamados oficialmente FANY o UAP, fenómenos anómalos no identificados por parte del gobierno de los Estados Unidos, responde a una combinación de decisiones políticas de última hora, presión del Congreso y motivos de seguridad nacional. Las razones principales detrás de esta apertura histórica se dividen en varios puntos. Primero, directiva presidencial y transparencia política. La publicación masiva más reciente fue ordenada directamente por la administración del presidente Donald Trump a través del sistema PRSI, o mejor conocido como Presidential Auxiliary and Reporting System
for-Up Encounters. El argumento oficial de la Casa Blanca ha sido ofrecer máxima transparencia para que el público pueda revisar los documentos originales y, en sus propias palabras, saque sus propias conclusiones. Según la versión oficial, esto también busca centralizar la información y reducir las teorías de conspiración que durante décadas acusaron al gobierno estadounidense de ocultar datos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Pero para muchas personas, esta apertura llega demasiado tarde, porque durante años, documentos, videos militares y testimonios fueron negados, desacreditados o mantenidos bajo clasificación. Y ahora, justo cuando comienzan a aparecer más reportes, audiencias públicas y filtraciones relacionadas con tecnología avanzada y fenómenos inexplicables, el gobierno decide abrir parte de sus archivos al mundo. 2. Presión del Congreso y leyes de acceso. Desde hace años, un grupo bipartidista de legisladores dentro del Congreso de Estados Unidos ha presionado fuertemente al Pentágono para que entregue información relacionada con fenómenos aéreos no identificados. La presión creció tanto que en 2022 el propio gobierno obligó por ley a crear una oficina especializada llamada ARROW, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, encargada de recopilar, investigar y desclasificar este tipo de incidentes. A partir de este momento, comenzaron a realizarse audiencias oficiales, declaraciones bajo juramento y pedidos formales para acceder a videos militares, registros de radar y bitácoras de vuelo que durante años solo podían verse en reuniones privadas o audiencias completamente cerradas al público. Incluso algunos denunciantes militares, conocidos como whistleblowers, afirmaron públicamente que parte de la información sobre estos fenómenos llevaba décadas siendo ocultada dentro de programas clasificados. Y fue precisamente ahí cuando el tema dejó de pertenecer únicamente al mundo de las conspiraciones de Internet, porque por primera vez comenzó a discutirse abiertamente dentro del propio gobierno estadounidense. Número 3. Seguridad nacional y seguridad aeroespacial. Para el Pentágono, el interés principal detrás de la SUAP no gira oficialmente alrededor de extraterrestres, sino del control del espacio aéreo y la seguridad nacional. Muchos de estos reportes provienen directamente de pilotos militares que aseguran haberse encontrado con objetos que no pudieron identificar mientras que realizaban entrenamientos o vuelos cerca de las instalaciones estratégicas. Por eso, al desclasificar y centralizar los casos, el ejército también busca que científicos, ingenieros y especialistas tecnológicos ayuden a determinar si alguno de estos fenómenos podrían estar relacionados con tecnologías de espionaje avanzadas desarrolladas por potencias rivales, como drones experimentales, sistemas hipersónicos o dispositivos de vigilancia provenientes de países como China o Rusia. Otra posibilidad también manejan oficialmente son errores en radares, sensores ópticos o sistema de detención militar extremadamente sensible. Quitar el estigma a los pilotos. Durante décadas, muchos pilotos militares y comerciales evitaron reportar haber visto objetos extraños o movimientos inusuales en el cielo, por miedo a ser ridiculizados, perder credibilidad o incluso afectar sus carreras dentro de la aviación. Por eso, al normalizar y desclasificar parte de estos archivos, el gobierno también busca que cualquier anomalía aérea pueda ser reportada de manera seria y profesional, especialmente cuando se trata de seguridad de vuelo o posibles amenazas dentro del espacio aéreo estadounidense. ¿Y qué contienen realmente estos archivos? El lote liberado incluye más de 160 documentos, entre cables diplomáticos históricos, reportes militares, archivos del FBI y transcripciones relacionadas con antiguas misiones de la NASA, incluyendo parte de las misiones de Apolo. Pero acá viene el punto más importante de todos. ¿Confirman vida
extraterrestre? Oficialmente, no. Tanto el Pentágono como distintas agencias científicas estadounidenses han reiterado que términos como no identificado o anómalo simplemente significan que la información disponible no fue suficiente para llegar a una explicación definitiva. En muchos casos, los registros son borrosos, incompletos o presentan posibles fallas ópticas, errores de radar o limitaciones técnicas en los sistemas de captura. Y hasta ahora, según la versión oficial, no existe ninguna prueba pública confirmada de tecnología alienígena ni de origen no humano dentro de los documentos liberados. Este archivo de la Administración Nacional de Archivos y Registros, por las siglas NARA, bajo la Autoridad de Desclasificación NND 917-033, no habla de personas desaparecidas, sino de manera de desaparición, que es un término técnico militar utilizado en las fichas de reporte para describir cómo se perdieron de vista en el cielo los objetos voladores no identificados. Muchos confunden estos documentos pensando que científicos o ingenieros desaparecieron de la Tierra, pero la verdad oculta en este archivo es aún más impactante. Describe cómo ovnis desaparecían en segundos frente a los ojos de los militares en 1947. Por ejemplo, el incidente ovni de Muroc en julio de 1947 se mostraba en pantalla que se trataba de formularios oficiales tipo checklist del personal de las Fuerzas Aéreas del Ejército en la base aérea de Muroc, hoy conocida como la famosa base de la Fuerza Aérea Edwards en California, registrando avistamientos en una fecha extremadamente crítica. Para ser más específicos, en julio de 1947. Este nuevo expediente es aún más valioso porque demuestra que el fenómeno era global y que la inteligencia militar estadounidense estaba recopilando informes secretos de todo el mundo, incluyendo territorio de la Unión Soviética. El documento está clasificado como secret y recopila los incidentes del número 101 al número 172. Ocurridos principalmente entre 1948 y 1950. Fecha: 18 de febrero de 1948. Hora: 5:01 de la tarde. El observador fue Crepio, editor de un periódico local en Norton, Kansas. Lo extraordinario fue que el reporte estima que el objeto volaba a una altitud impresionante de entre 30 y 35 millas sobre la Tierra, unos 48 o 56 kilómetros de altura, prácticamente en la mesósfera, donde un avión común de la época jamás podría volar. El fenómeno registró una gran explosión seguida de muchas pequeñas explosiones, dichas en palabras de Crayville. En plena época de la Guerra Fría, explosiones a esa altitud encendieron todas las alarmas de los servicios de inteligencia. Incidente 2 y 3. Más oficiales confirman la anomalía. Mayor Richard Shop, 8 de julio al mediodía. Empleado en la oficina del jefe de la División de Ingeniería Técnica, observó a unas 5 u 8 millas al norte un objeto delgado y metálico, de forma no convencional. Las impresiones es que describió que el objeto se movía oscilando de arriba abajo, casi tocando la superficie del suelo, para luego volver a ascender a gran altura. Mayor J.C. Weiss, 7 de julio a las 10:10 am. Piloto de pruebas de la base. Mientras probaba un avión experimental en la Tierra, el XP-8, vio que todos miraban al cielo. Observó un objeto esférico de color blanco amarillento, de entre 5 y 10 pies de diámetro, viajando a más de 200 metros por hora, mientras giraba u oscilaba sobre sí mismo, en un movimiento de rotación hacia adelante. Caso 2. Un ovni sobre Moscú, en plena Guerra Fría. Incidente 171. Fecha: alrededor del 3 de septiembre de 1948. Ubicación: unos 25 kilómetros al noroeste de Moscú, Rusia. El testigo, nada menos que un reportero de un periódico estadounidense que se encontraba en la capital soviética, junto a un conocido suyo de nacionalidad
rusa. La descripción: observaron un objeto largo y estrecho a una altitud extremadamente alta. Se movía a una velocidad inmensa y ascendente en dirección al suroeste-noroeste. Detalles técnicos. El objeto brillaba intensamente debido al reflejo de la luz solar. El testigo civil ruso pensó que era un dirigible rígido, pero el reportero estadounidense lo descartó por completo, debido a la velocidad extrema a la que se desplazaba. Bueno, hemos llegado al final de este video. ¿Y tú qué opinas? Saca tus propias conclusiones. Al estar publicado este video, ya se debió haber actualizado o aparecido una noticia que otra, y porque hoy más que nunca hicieron que una gran potencia mundial pueda oficializarlos y al mismo tiempo decir que están preocupados porque no saben qué hacer. Así que festejemos, celebremos, Ya que más cosas están por venir. ya que estos temas no están siendo tocados por los medios. Y si el video te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, allegados o cercanos, para así poder traer más videos como estos. Regálanos un like y comenta aquí abajo. Tu propia opinión o alguna información muy relevante. Estaremos encantados de poder leerte. Muchas gracias por ver. Hasta luego.